En lo expuesto, la modelación aparece como un proceso previo al diseño o parte del diseño de la unidad didáctica. Este concepto es diferente de perspectivas, bueno, ahí hay un problema, diferencia de perspectivas que justifique. Sí, dale. Lo expuesto. Y además de eso, si es así, entonces, ¿cómo se desarrollaría un proceso de formación continua con profesores enfocado hacia la modelación de los fenómenos, la modelación de los conceptos, o para que ellos desarrollen el proceso de modelación en el aula? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda lo planteaba hace un ratico. Este espacio es muy especial para nosotros o para uno porque le da posibilidad de precisar y de hacer algún desarrollo adicional. En perspectiva de modelización, o cuando uno trabaja modelos, pues se puede ubicar en distintos lugares conceptuales. Es un trabajo que inicia en 1983 específicamente, con los trabajos de Norman, por ejemplo, Mental Models, de Johnson Laird, Mental Models, dos libros que aparecen el mismo año con nombres iguales, pero con perspectivas de acercamiento muy diferentes. La perspectiva de Donald Norman, más en el marco de la inteligencia artificial, la inteligencia y los modelos incorporados a máquinas, por ejemplo, y la perspectiva de Johnson Laird en función de la cognición humana y de la cognición animal. Ahí hay dos lugares distintos para trabajar con modelos. Estos trabajos pues evolucionaron mucho. Obviamente en el ámbito de la educación nos interesa más, o en un principio nos interesó más la perspectiva de las ciencias cognitivas y mental models de Johnson Laird, y desde allí esta perspectiva ha sido muy aplicada o muy incorporada en muchas perspectivas de enseñanza. Tal vez los trabajos históricos históricamente más importantes han sido los de Greca y Moreira en Brasil, los del grupo pues que trabaja en toda esta perspectiva, y desde allí se ve los modelos y de la modelización anclada al concepto específico. O sea, es claro que cuando ustedes miren en la literatura modelos, modelización, modelación, bien porque miremos los desarrollos iniciales de Greca y Moreira, los que se dan en el ámbito de la física, los que se dan actualmente en el ámbito de las matemáticas, entienden el modelo y la modelización como la formalización matemática. Estoy dando como unos elementos pues generales para enmarcar un poco la respuesta. En la perspectiva nuestra hemos desarrollado al menos en dos direcciones el trabajo con modelos. Esta es una dirección que orienta la intervención didáctica de los profesores, la intervención de aula de los profesores, en el marco de pensar buenos procesos o buenos diseños de ambientes educativos, y creemos y obviamente tenemos resultados de investigación en los cuales mostramos cómo un acercamiento desde los modelos mentales, modelizando previamente a la enseñanza, puede ser muy potente, muy potente para pensar precisamente la intervención de aula. Tal es el caso que nosotros trabajamos entonces, en esa perspectiva podemos trabajar en la lógica obviamente de modelicemos antes. Para modelizar antes yo puedo utilizar mis cursos anteriores, mirarlos investigativamente, generar intervenciones de aula en el marco de las unidades o secuencias, como la quieran llamar, pensada desde los modelos,
que intervenga esas 4 dimensiones, la epistemológica, la ontológica, la cognitiva, lingüística y la motivacional, en función del logro de aprendizajes profundos. Ahí hay una lógica del trabajo de aula basado en modelos. Por ejemplo, me estoy ubicando en Nersessian, si fuera del caso, por ejemplo, en la perspectiva muy valiosa del razonamiento basado en modelos y de la enseñanza basada en modelos. Entonces yo puedo, de hecho, combinamos las 2 perspectivas. Lo que sí es claro es que nos interesa tomar distancia del acercamiento eminentemente conceptual, vehiculizado por el trabajo con ideas previas, y consideramos que no se aprenden los conceptos aislados, sino en ciertas ecologías conceptuales, y para ello consideramos que son más potentes los modelos que las ideas previas. Los trabajos de Justi, de Rosaria Justi, por ejemplo, de Mercé Izquierdo, allí yo establecería diferencias. Los trabajos de Mercé Izquierdo no son sobre modelos, utiliza el modelo de Guire o los epistemólogos semanticistas para la enseñanza, pero no en la lógica que yo lo acabo de plantear. Mercé es mi maestra, fue mi maestra, entonces conozco pues con todo el detalle lo que ella hace. Y desde allí, entonces, en la perspectiva de los modelos de Mercé, de Agustina Duris, por ejemplo, allí hay una perspectiva, una ubicación en el marco de los desarrollos de particularmente un epistemólogo semanticista que es Ronald Guire, y cómo la perspectiva de los modelos de Guire son iluminadores para la didáctica de las ciencias o para la enseñanza de cualquier concepto. Nosotros venimos trabajando desde hace ya bastantes años en este tema de modelos y, por ejemplo, sí nos interesa apoyarnos mucho en Nersessian y en Craig, por ejemplo, sus primeras conceptualizaciones de 1943, en las cuales mostramos y estudiamos cómo cambian los modelos de los estudiantes, cambia la otra perspectiva, o sea, dejo la perspectiva de la cual venía hablando, en la cual decimos es muy importante en la planeación del profesor que piense su clase desde una posibilidad, pues con la incorporación de la dinámica o lógica de los modelos. Dejo esa perspectiva y me ubico particularmente ya en los modelos y en el estudio de los modelos como estrategia de enseñanza, que es la otra parte de tu pregunta. Como estrategia o como modelo de enseñanza y de aprendizaje, lo que estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo es identificar, obviamente con iluminación, con el recorrido histórico epistemológico en el campo, cuáles han sido los modelos conceptuales, no los modelos mentales, o los modelos explicativos por los cuales ha transitado el campo conceptual que yo voy a enseñar, historia, geografía, matemáticas o lo que sea. Y a partir, tener eso en mente. De otra parte, tener en mente los modelos que los estudiantes tienen en mi curso, con el propósito de diseñar estrategias de enseñanza que muevan, digámoslo así, analógicamente, que muevan los modelos iniciales de los estudiantes hasta los modelos científicos o a los modelos científicos. O sea, que tengamos un punto de llegada que son los modelos científicos a partir de los modelos de los estudiantes. Miren que aquí estoy hablando de los modelos desde la dimensión eminentemente conceptual. Modelos conceptuales, explicativos, de los que habla la literatura. Nosotros decimos, esos modelos debemos incluirlos en el dominio, en el campo de los modelos mentales. Y llegamos a lógicas de las que llaman, por ejemplo, lógicas paso a paso. Del modelo 1, ¿cómo hago para llegar al modelo 2? ¿Qué me permite el modelo 2 que no me permite el modelo 1? Del modelo 2 al modelo 3, ¿qué me permite el modelo 3 que no me permite el modelo 2 o el modelo 1? Hasta el modelo 4, que es el modelo, por ejemplo, científico, que me permite ciertas otras cosas, ¿no? Estas lógicas paso a paso las ha utilizado Justi, por ejemplo, con analogías particularmente, más que con modelos, con analogías. Pero es una respuesta en esas dos direcciones. O bien, asumir la perspectiva de los modelos como trabajo de aula, y como trabajo de aula eso implicaría un acercamiento de que los profesores y profesoras sepamos trabajar con modelos en el aula de clase, ya como estrategia, digamos, de enseñanza, si me permiten la expresión. Y la otra posibilidad es, antes de entrar al aula, sería totalmente potente y conveniente que profesoras y profesores modelicemos
porque nosotros ya sabemos, los profesores de, por decir algo, de química, ya sabemos cuáles son los obstáculos de los estudiantes, o bien por nuestra experiencia, o bien porque leemos literatura de didáctica de la ciencia, sabemos dónde los estudiantes se van a equivocar, cuáles son los problemas que tienen. Desde allí podríamos pensar, antes de estar en el aula, pensar el diseño de la unidad en la lógica de modelos que estamos planteando. Sí, pues espero haber aclarado tu inquietud. Muy bien, muchas gracias, doctor Tamayo. Tenemos dos preguntas en una. ¿Podríamos decir entonces que la comprensión del paso de un registro semiótico a otro nos permite la construcción del pensamiento crítico? ¿En qué medida? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con derivar conclusiones muy rápidas, digamos, de lo planteado, ¿sí? Una discusión es la discusión sobre el pensamiento crítico, que yo particularmente no la abordé, no la enfrenté. Es una discusión extensa, creo que la venimos planteando desde hace bastante tiempo y con algunos resultados interesantes. Por ejemplo, en el trabajo que hicimos conjuntamente con Yasaldes, un trabajo con 56 instituciones, cerca de 70 maestros oficiales, 2.200 niños de básica primaria, grados cuarto y quinto, pues hicimos un trabajo muy extenso en esa temática. Yo diría, el uso y el paso de un registro semiótico a otro, si me ubico en ciencias naturales, en cualquier campo disciplinar, cuando paso de un registro semiótico a otro, bien sea por procesos de tratamiento, de conversión, estoy siguiendo a Raymond Duval en este caso, o Duval como le dicen otros, es un profesor francés, investigador francés del ámbito de la semiótica y matemáticas. Cuando me ubico en ese contexto específicamente del cambio de registros, estamos hablando del aprendizaje, posiblemente en profundidad, en campos disciplinares específicos. ¿Cómo paso del registro gestual para explicar qué es un triángulo al registro matemático o geométrico de triángulo? ¿Cómo paso del registro gráfico de una reacción química o cómo lo vinculo con una práctica de laboratorio en la que se da esa reacción química? Allí hay cambios de registros. ¿Cómo paso yo de graficar, de esquematizar el punto de ebullición del agua a formalizar el punto de ebullición del agua? Ahí hay un problema de usos de registros semióticos y eso se da en cualquier campo disciplinar. ¿Cómo paso yo de la memoria del hecho, del evento histórico, a la conceptualización de él? O sea, me muevo ahora al campo de Yasaldes, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es, el problema, el asunto del cambio de paso de un registro a otro parece ser muy potente en todos los campos disciplinares. Si yo a ese lo empiezo a complementar, si además de esa perspectiva de aprendizaje, si además reconozco elementos de naturaleza argumentativa, reconozco otros elementos de naturaleza en función de solución de problemas y toma de decisiones, en función de las motivaciones, en función de aprendizajes en profundidad, en función de reconocer y actuar sobre problemas auténticos, me voy acercando al dominio del pensamiento crítico. Pero el solo hecho de pasar de un registro a otro, de un primer registro semiótico a uno segundo, yo me atrevo a decir, no me lleva a pensar críticamente. O sea, son más las exigencias, otras exigencias complementarias seguramente a la primera, pero seguramente si yo logro pasar de un registro de fórmula o formulaico a tabular, pues eso no me hace pensador crítico automáticamente. O sea, tienen que haber otras intencionalidades. Y en esas otras intencionalidades obviamente estamos poniendo al menos 4 en juego. El pensador crítico usa bien los lenguajes y argumenta en profundidad en el campo específico. Miren que me salgo del campo general. El pensador o la pensadora crítica en el campo hace metacognición o autorregulación de sus propios procesos de pensamiento y de acción. Si no lo hace, no es pensador o pensadora crítica. El pensador o pensadora crítica sigue acciones autotélicas que nacen precisamente de su interés profundo, de su convicción, que le gusta hacer. Uno no puede pensar críticamente en un campo en el cual no le gusta trabajar. Si yo no soy del ámbito de las leyes,
no me gustan las leyes, no entiendo las leyes, el derecho, lo que sea, no podré pensar críticamente en ese campo, porque el pensamiento crítico es sensible al conocimiento, al dominio del conocimiento. Y el pensador crítico se caracteriza porque resuelve problemas auténticos y toma decisiones en función de ello. Entonces nosotros planteamos esas 4 dimensiones del pensamiento crítico a las cuales no se llega solo vía cambio de registro semiótico. ¿Sí? Okay, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Yasaldes. ¿Cómo son las representaciones mentales del niño respecto al tiempo? ¿Y podría usted darnos algunos autores que lo plantean? Bueno, las representaciones mentales del niño frente al tiempo es un asunto que hay que analizar en términos de edad, de contexto y de preguntas. Entonces, poder hablar de una representación fija frente al tiempo no es fácil, pero sí es claro que el niño puede contextualizar hechos del pasado que implican necesariamente entender el asunto del tiempo y el espacio. Hay autores que han trabajado fuertemente el asunto del tiempo, Cardoso, cuando uno lee Apología de la Historia de Marc Bloch, Peter Burke, Erich Hobsbawm, Lucien Febvre, que trabajan mucho el asunto de cómo entender el tiempo como tiempo histórico. Entonces, mirar la representación del tiempo en términos históricos en el niño es muy complejo. Yo no puedo establecerle ni una edad justa, sino contexto y comprensión del pasado para que el niño se identifique con lo que él va construyendo como identidad cultural propia. Entonces, la representación de él está en función de los ejemplos y del tratamiento de la información. Ahí es donde está la importancia del maestro. Es decir, cómo trato con él la información y cómo lo ubico en el contexto donde él se desenvuelve. Entonces, allí hay una secuencia que tiene que ver mucho con sus posibilidades de argumentación y con la manera como el docente es capaz de llevarlo al pasado para que entienda lo que vive hoy. Hay una estructura muy fuerte en términos de desarrollo científico, el conocimiento histórico, que tiene una justa medida para trabajar. Pero también hay que entender que en los escolares mi preocupación no debe ser el año ni el tiempo fijo, sino la concepción de pasado en lo que él es hoy. Al niño, al escolar en primaria yo no lo tengo que llenar de datos. Yo no le tengo que mostrar el tiempo como estático, sino la dinámica y evolución de lo que es él en relación con su familia, con la escuela y con la comunidad. Ya posteriormente, en la edad digamos, del bachillerato, que implica una concepción distinta, y recuerdo incluso ahora cuando hablaba de la identidad que hemos tenido nosotros entre profesores, docentes, educadores, maestros, que haciendo un recuento histórico había una diferenciación entre maestro y profesor, maestro el de primaria porque era el que hacía una transición entre familia y escuela y su concepción más que llenar de conocimiento era aportarle la formación de las dimensiones humanas, y profesor el de colegio porque profesaba un conocimiento. Y había una distinción que al parecer se podría continuar. Entonces, en ese asunto de la representación en el tiempo del niño hay que tener cuidado, bastante cuidado, porque no es un asunto de fechas, ni se limita a conocimiento puro de una fecha y de un dato, sino un contexto de su vida cotidiana y su relación con lo que es a partir de lo que ha sido su comunidad. Muchas gracias, doctor Yasaldes. Bien, tenemos 2 preguntas más. ¿Cómo hago para saber cómo aprende el estudiante el área que yo enseño y cómo determinar los modelos mentales que cada uno tiene? ¿Cómo hago para saber cómo aprende el estudiante el área que yo enseño y cómo determinar los modelos mentales que cada uno tiene? O sea, en la primera pregunta hay al menos
pues, dos caminos que nosotros hemos utilizado, ¿sí? El primer camino, pues los dos son igualmente interesantes, sin duda. El primer camino es un camino vía investigación. Entonces, para yo saber cómo se aprende geografía, pues estudio sobre el aprendizaje de la geografía. Ahora, ¿qué hago para saber sobre el aprendizaje de la geografía o de las matemáticas? Entonces digo, pues voy a los teóricos que ya desde hace 3, 4 décadas trabajan específicamente sobre el aprendizaje en dominios específicos. Y desde allí trato de comprender, de entender cómo aprenden mis estudiantes geografía, historia, matemáticas o sociales. Por ejemplo, el papel de las analogías en el aprendizaje de la química. Eso recogiendo la pregunta anterior de Justi, Dager, Héctor Palma, los que trabajan metáforas y analogías en el aula de clase. Por ejemplo, si voy al mismo tema de registros semióticos o semiótica en el aula, pues los aportes de la semiótica y del lenguaje para el análisis y del análisis del discurso en las aulas de clase para saber si el otro aprendió o no aprendió. Por ejemplo, el tipo de causalidad. Entonces, cuando yo veo causalidades simples, que un fenómeno lo explican solo causalmente o una causalidad simple frente a otras posibilidades más complejas, no en la dinámica moriniana, sino unas relaciones causales dialécticas o más complejas para explicar el fenómeno. He mostrado 3 vías, por ejemplo, que me sirven para trabajar en función de cómo se aprende un campo disciplinar. Por ejemplo, frente a la pregunta anterior que le hacían a Yasaldes, yo me imaginaba los niños hablando del tiempo y pensando en relojes. O sea, el niño que considera que el tiempo es el reloj, allí hay una representación de tiempo frente a la cual el profesor de historia tendrá que empezar a trabajar para que se relativice esa concepción de tiempo cronológico y que piense tiempos psicológicos, tiempos antropológicos, tiempos históricos, tiempos astronómicos, por ejemplo. Sí, un tema absolutamente difícil en ciencias cognitivas y vinculado obviamente con este campo es el tema del tiempo. En el cerebro hay un dispositivo del tamaño de una moneda de 100 pesos más o menos para un temporizador, un juego de neuronas, una microred neuronal que nos contabiliza el tiempo, que la tienen muy bien desarrollada y muy bien comprendida los jugadores de baloncesto. Un jugador de baloncesto mide exactamente 30 segundos y en el segundo 29 se deshace del balón para la cesta. Hay un temporizador al lado occipital izquierdo, en la corteza occipital izquierda que marca eso. O sea, todo esto tiene sus correlatos neurofisiológicos. Entonces ahí me fui para otro lado, pues pero bueno, ese es el valor de las preguntas y de las buenas preguntas, sin duda. Entonces, volviendo al asunto, una vía es precisamente vía investigación. Yo investigo mis aulas, recojo mi experiencia y a partir de ahí pienso y sistematizo procesos de aprendizaje. La otra vía es la que yo he insistido desde el principio. Sobre esto hay mucha literatura, sobre esto hay mucho trabajo producto de investigación. Sobre cada uno de los temas que hemos planteado hay cientos de artículos, muchos handbooks, mucho producto científico que implican específicamente que los maestros y las maestras incorporemos ese saber científico de la enseñanza a nuestras prácticas. O sea, yo diría, esa es una invitación fundamental que yo les hago. Hay muchísima literatura sobre cómo enseñar bien matemáticas, cómo enseñar bien historia y geografía, cómo se aprenden las artes, cómo se aprenden química. Entonces la invitación es a eso. Un camino es el camino de la lectura rigurosa de los productos de investigación. Otro camino es que los mismos profesores investiguemos y empecemos a sistematizar cómo se aprende lo que nosotros enseñamos. Yo creo que lo que no podemos hacer hoy es seguir enseñando por ensayo y por error. Ninguno de nosotros va ahora a una consulta odontológica o a una consulta médica o quirúrgica pensando en que el médico o el odontólogo va a actuar sobre nuestro cuerpo por ensayo y por error.
pero sí llevamos a niñas y niños y jóvenes a las aulas y permitimos nosotros mismos o hacemos nosotros mismos procesos de ensayo y error. No quiero decir que todo lo que en el aula de clase ya todo está entendido, ¿no? ¿Qué tal? Pero sí hay unas vías, unos caminos medianamente claros que orientan la actuación de profesoras y profesores, que es una actuación en el marco del desarrollo y de la aplicación de principios. Por ejemplo, el asunto representacional. Sobre esto hay una literatura muy valiosa que ojalá ya esté en las aulas de ciencias y de matemáticas. Por ejemplo, los talleres de vocablos de nuestro maestro Carlos Eduardo Vasco, ojalá estuvieran en las aulas de clase. Por ejemplo, la incorporación de la metacognición en la enseñanza y en el aprendizaje, ojalá eso esté en el aula de clase porque implica conocer sobre cómo se aprende, las huellas del aprendizaje vía metacognición, la planeación, el monitoreo, el control, la conciencia metacognitiva. Sobre eso hay cantidad de información que a lo que llevo es invitarlas e invitarlos para que nos acerquemos a esa información y dejemos el actuar de maestras y maestros en aula de clase vía ensayo y error. ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál sería? Perdona, de todas maneras, yo creo que hay que entender en la lógica del aprendizaje está fundamentalmente relacionada también con el área del conocimiento, porque uno dijera, sí hay formas, uno encuentra cualquier cantidad de test para valorar, por ejemplo, la teoría de Kolb de estilos de aprendizaje, hay otras test para trabajar estrategias de aprendizaje, es decir, existen las formas para revisar estilos cognitivos, entonces, pero lo fundamental es que el maestro reconozca y comprenda el objeto de enseñanza, ¿cierto? Y a partir de allí identificar de qué manera se puede enseñar mejor para que el estudiante comprenda, pero yo sí identificar cómo aprende el muchacho, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera la teoría de Kolb, no es la única y posiblemente no sea la mejor, pero él habla de 4 estilos, teórico, práctico, pragmático y reflexivo. Y en esa lógica uno debería entender que hay asignaturas de un orden más teórico, otras de un orden más pragmático y otras de orden más reflexivo, o puede que no la asignatura en su totalidad, pero sí algunas temáticas. Entonces, entender eso, más comprender ese estilo de aprendizaje del estudiante, sí es una tarea fundamental del maestro, para poder comprender y no hacer una clase siempre igual y transmisionista, porque no todos van a comprender de la misma manera. Muy bien. Les respondería al compañero, a la compañera que hizo la pregunta, que lo primero que debemos hacer es conocer esos jóvenes o esos niños que tenemos en el aula. ¿Cómo los conocemos? Conociendo lógicamente su contexto, de donde ellos vienen. Y lo que decía el profesor, conocer tanto sus estilos cognitivos, que para ello ya hay test bastante, lo podemos encontrar en la internet, que lo podemos utilizar en el aula, y ahí podemos saber cuál es el estilo cognitivo con los que nos vamos a enfrentar en el aula. Igualmente, Abraham Magenzo tiene unas teorías sobre los estilos de aprendizaje. Conociendo esos estilos de aprendizaje, ya sabemos qué tipo de estrategias didácticas o metodológicas podemos utilizar con los niños para que el proceso de aprendizaje sea significativo para él. Quería aportar eso. Vale, muchas gracias. La réplica. Puedo complementar, el complemento al complemento, si me lo permites, ¿no? Yo creo que los estilos cognitivos, los trabajos de Hedrich y Camargo, por ejemplo, son claves en esa perspectiva, identificar la dependencia y la independencia de campo en mi aula de clase, pero también planteaba Yasaldes identificar o reconocer que en el aula hay más de una inteligencia, eso es absolutamente claro, que hay vías frente a las cuales nosotros o cada estudiante tiene una sensibilidad especial, la auditiva, la visual, la táctil,
todo eso incide en el aprendizaje y nos va dando elementos en torno a conocer cómo se aprende mejor. El famoso número 7 de Miller de 1959 que nos dice cuándo se satura la memoria a corto plazo y a partir de allí no aprendo nada más. George Miller, 1959, o sea, eso tiene bastantes años ya y eso no está en las aulas de clase. ¿Cómo funciona la memoria, por ejemplo? Si yo quiero saber, si yo quiero aprender, si yo quiero enseñar mejor, debo saber cómo funciona la memoria, porque no es posible aprender sin memoria. La memoria es absolutamente fundamental. El caso es que no nos quedemos en la memoria repetitiva o en la memoria enumerativa, pero no podemos aprender sin memoria. El Kandel en 1982 le dan el premio a Eric Kandel en Premio Nobel en Medicina por sus trabajos sobre memoria. Entonces sería muy valioso que profesoras y profesores incorporemos algunos saberes acerca de cómo funciona la memoria, porque si sabemos más acerca de cómo funciona la memoria, podemos enseñar mejor. O sea, si yo no sé cómo funciona la memoria, ¿qué hacer para que el estudiante trabaje con la memoria a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo? Pues difícilmente podré mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces son muchos los temas, son muchos los campos en los cuales hay aportes de hace algunas décadas y aportes más recientes, en función obviamente del aprendizaje. Cuestiono un poco la segunda parte de tu complemento, de tu participación, en el sentido en que si esperamos el estilo cognitivo y ajustamos la enseñanza al estilo cognitivo, pienso que estamos desperdiciando la posibilidad para utilizar la enseñanza en función de jalonar el desarrollo. ¿Sí? Insisto, o lo vuelvo a plantear en otro sentido. Yo no debería esperar a que el niño, la niña o el joven desarrolle cierta competencia para ponerle tareas en el nivel de esa competencia. Yo lo que utilizo es la enseñanza para jalonar el desarrollo de los estudiantes, en perspectiva, si se quiere, neovigotskiana, histórico-cultural, como lo quieran plantear. Pero la primera sería, en el marco de lo argumentativo, esperar que los niños desarrollen, entre comillas, la competencia argumentativa y ahora sí hago clases argumentativas. Yo creo que la lógica es arrevesada. La lógica es, precisamente, como no argumentan, presentemos la clase en el lugar del argumento, porque la clase hace que desarrollen la competencia o la habilidad o la experticia argumentativa. La otra vía es la vía en la que primero está el desarrollo y luego la enseñanza. La que acabo de plantear es una vía en la cual la enseñanza jalona el desarrollo. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay al menos otro punto de vista para que tengan en cuenta y sigamos en la conversación. Vale, muchas gracias, doctor Tamayo. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el papel de las TIC en la enseñanza de las ciencias desde el punto de vista de los usos de los múltiples modos del lenguaje? Yo creo la pregunta vincula a dos temas que son muy interesantes, ¿sí? Uno es las TIC desde la perspectiva multimodal, referida específicamente a lo tecnológico, a los modos tecnológicos. Y hay la otra vía, que es entender la multimodalidad no solamente anclada a los modos tecnológicos, sino a los modos del lenguaje, o a los modos o a los registros semióticos, como lo llamé yo en mi conversación. Obviamente las dos se implican, ¿sí? Las nuevas tecnologías de la información implican, por ejemplo, modos lingüísticos en los cuales coinciden el video, el audio, la foto, la formalización matemática, la escritura, todo ello, ¿sí? Y todo eso se puede, obviamente, reunir en lo que hoy llamaríamos el aula multimodal. Nosotros, pues, hace algún tiempo, en el 2011, con Carlos Eduardo Vasco, escribimos un libro sobre multimodalidad en el aula, en donde mostramos cómo, en un trabajo con maestras y maestros de básica secundaria, cómo diseñar ambientes educativos. A mí no me interesa mucho el nombre de cómo lo llamen, unidades, ambientes, secuencias, espacios de aula. Diseñar ambientes en los cuales profesoras y profesores incorporen TICs o tecnologías de la información en la enseñanza.
pero esto se basa obviamente en el reconocimiento de que para ello es muy valioso que reconozcamos que podemos pensar, inicio la expresión nuevamente, podemos pensar sin lenguaje articulado. ¿Sí? Los niños y las niñas nuestras piensan también sin lenguaje articulado. Podemos pensar con modelos mentales, usualmente pensamos con modelos mentales, pero eso no está en las aulas de clase. O sea, seguimos pensando, seguimos creyendo que el lenguaje articulado es absolutamente importante, pero seguimos creyendo que es la única vía frente a la cual o desde la cual aprendemos y creemos que el aula multimodal nos mueve a otros lugares que pueden ser muy interesantes y muy potentes. Vale. Bien, vamos a tener las últimas 4 preguntas. Tenemos una pendiente en el auditorio. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta al doctor Yazalde, pero antes, si me permite, un comentario en lo que tiene que ver con su tremenda, para mí muy tremenda, de pronto es porque nos identificamos. Yo también soy profesor del área de ciencias sociales y yo creo, compañeros, que hablar hoy, conversar con la historia y con los historiadores definitivamente es un gran riesgo en Colombia hoy. Por aquello que plantean los autores que usted muy bien referenció, entendiendo la historia como cómo vimos en el pasado para estar en el presente y luego comprender y construir el futuro. Y yo me ubico en el campo donde estoy yo, que es el de la educación y particularmente en el mundo escolar. Hombre, hoy la educación, ustedes saben por la crisis que pasa, esa crisis se está configurando en un paro del magisterio hoy por las múltiples razones que tienen, pero de ello lo que quiero plantear aquí es qué contradicción tan grande en todo el planteamiento tan hermoso que usted hace, que nosotros acá nos miramos, que estábamos alegres y contentos por todo lo que venían diciendo de la importancia de la historia. Entonces entendemos hoy, en este mundo actual, en este mundo global, configurado en una teoría económica e ideológica llamada neoliberalismo, en donde todo es en función de resultados concretos, de ese discurso económico eficiente, eficientista, etcétera, etcétera, que nos aborda hoy. Quería hacer ese comentario porque las políticas públicas actuales, cuando uno observa y lee el Plan Nacional de Desarrollo, el informe compartir, observamos que todo está plagado es de eso, precisamente el discurso, y la educación va para allá, en contravía de lo que están pensando, lo que conversa la historia hoy. Va en contravía. Es allí un gran problema, esa es la crisis. Pero lo chévere de la crisis es eso, que nos pone en este ambiente. La pregunta en concreto, quería hacer ese comentario. Entiendo también hoy de por qué en nuestros currículos escolares, particularmente en los planes de estudio, la historia, la geografía, las ciencias sociales, la filosofía, las humanidades, eso poco es entendible. Por eso nos alegró su intervención. La pregunta en concreto es la siguiente, hombre, cambiando un poco después del comentario. Usted, en una de las diapositivas en la que hacía referencia a conocimiento y enseñanza, cuando hablaba de que es el maestro, el que viene del maquis, el que más sabe, etcétera, etcétera, allí hace unas preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son los principios para desarrollar una buena enseñanza? Contextualizo en algo. Cuando uno lee esta obra de Edith Lewin, estas compañeras maestras que han trabajado en el Cono Sur, Argentina y Chile, ella plantea en la buena enseñanza desde 2 dimensiones, una dimensión del orden epistemológico y una dimensión del orden axiológico. No sé si esa es la perspectiva, porque ella nos habló de dimensión, pero acá la inquietud mía es cuáles son los principios para desarrollar una buena enseñanza. Sería entonces, ¿qué es una buena enseñanza según su perspectiva y cuáles son esos principios? Bueno, aquí hay varias, mira, bueno, primero, profe, muchas gracias por tus palabras. Antes de llegar allí, pues uno tiene que entender que en la historia de la educación colombiana han pasado muchísimas cosas
que hemos tenido unas tendencias marcadas y unas injerencias o bien de la pedagogía católica o bien de las misiones alemanas, de las cuales tuvimos 3 en 1870, 1924, 1968, que marcaron una postura de la formación del maestro, que hemos tenido una injerencia de políticas de Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, y eso ha implicado muchos cambios en nuestra postura del ser maestro. Entonces, ya vinculado al campo de hoy, ¿qué significa una buena práctica de enseñanza? Pues primero tiene que estar vinculado en qué significa ser un maestro y cómo me identifico yo con el ser maestro y por qué soy maestro. ¿Cuál es mi interés, mi motivación y mi intencionalidad formativa cuando decido ser maestro? Y allí entonces uno diría que un maestro, pues para hacer una buena enseñanza, tiene que conocer qué sabe el estudiante, con qué llega, porque eso incluso está vinculado para entender su aprendizaje. Cuando yo sé con qué llega, puedo saber cómo lo ha ido aprendiendo, desde la manera como lo expresa. ¿Qué motivación tiene el estudiante y yo cómo puedo motivar el aprendizaje? Para mí una buena enseñanza parte de una buena motivación, porque las emociones juegan un rol importante. Entonces, reconocer las emociones en el aula es un asunto fundamental. Y cómo se organiza el conocimiento. Ya Óscar lo decía ahora, existen múltiples opciones, hay una multimodalidad, hay lenguajes, ¿cierto?, que nos permiten pensar en unos registros del lenguaje para lograr una buena enseñanza. Es decir, tenemos que alejarnos de lo que nos implicó en la década del 60 y 70 la tecnología instruccional, fruto de la última visita alemana y de la cual tal vez muchos tengamos algunos recuerdos cuando estaban las guías de enseñanza, que eran las guías de instrucción alemana, que nos decían unos parámetros de cómo enseñar, cuándo, cómo y para qué. Yo creo que el maestro hoy se tiene que preguntar lo que él enseña, ¿para qué lo enseña? ¿Para qué le sirve al estudiante eso que él está aprendiendo? Y sobre todo, ¿cuál es el uso del conocimiento que él adquiere? Ahí yo creo que la práctica de enseñanza empieza a tener una intencionalidad, espero que no suene muy pragmática tampoco, pero en esencia tiene una utilidad, es decir, ¿para qué está aprendiendo el muchacho eso que aprende? Porque los estamos llenando de mucho contenido y de poco conocimiento. Entonces tienen muchísima información y yo creo que nosotros tenemos que superar la información, incluso como lo decía Óscar ahora, superar el concepto, porque no es el concepto por el concepto, sino en la dinámica de las ciencias o de la disciplina, cuál es la importancia del conocimiento. ¿Qué tiene que saber hoy el muchacho para defenderse en su vida diaria, en su proyección laboral, en su vida futura y sobre todo como persona? ¿Cómo entiendo la dimensión del ser humano? Y si yo parto de esa función primaria de la educación, la formación integral, pues yo debo entender que la enseñanza no está en la transmisión necesariamente. Que hay asuntos que la clase magistral funciona, pero también, como lo decías ahora, lo del maestro, es que clase magistral, una clase magistral la da el que sabe, una clase magistral no la da cualquiera, la da un maestro que sabe, y de una clase magistral se aprende, pero es en el contexto y el discurso que se haga. Entonces, identificar una buena práctica de enseñanza es muy fácil, pero parte primero, creo yo, de la motivación y razón de ser del maestro. ¿Por qué decido ser maestro? ¿A qué le apuesto cuando soy maestro? O es posible que yo me diga que no, yo soy un docente, yo vengo a enseñar, yo soy un profesor, vengo a profesar o vengo a educar. También tiene que ver con cuál es la identidad del maestro. Y ya lo otro depende también del objeto de enseñanza y cuáles son las múltiples opciones que yo puedo tener para lograr que esa enseñanza se vaya hacia un aprendizaje profundo, no hacia el aprendizaje superficial de muchas cosas que también pronto olvido, porque es que la memoria, como dice Paul Ricoeur en Memoria y Olvido, también olvida.
y olvida hasta a veces conscientemente cosas. Entonces ahí hay que tener ciertos cuidados también, sin negar, como lo decía Oscar, que la memoria es fundamental. Pero si la memoria depende de la experiencia vivida, también hay nuevos recuerdos que evocan, aplazan o cambian y modifican estructuras y asuntos de la memoria. Bien, por aras del tiempo vamos a plantear la última pregunta. Para poder seguir la evolución conceptual del alumno y además conocer su historia, cómo piensa, su ser, ¿no sería deseable que un maestro permaneciera con el mismo grupo más de un año lectivo? Ay, yo creo que esa es otra cosa complicada. Bueno, yo sí creo que hay un riesgo cuando yo estoy cambiando permanentemente, porque a veces no alcanzo a conocer a los estudiantes, ¿cierto? Y yo creo que una lógica importante es el otro en términos del rostro y del sujeto cognoscente, poder identificar quién es el otro me parece que es importante. En asuntos de tiempo creo que yo ahí sí relativizo un poco si un año es mucho o poco. Yo creo que depende de la intencionalidad formativa y de si el asunto es trabajar en profundidad un tema para que el otro adquiera aprendizaje profundo, que incluso hablábamos ayer en el viaje con Oscar y decíamos, es que para poder tener, por ejemplo, pensamiento histórico, pensamiento biológico, se requiere alrededor de 5 años en un área específica. Entonces, por eso en mi conferencia no hablaba del pensamiento histórico y no de la conciencia histórica, como un primer paso que lograríamos. Porque no sé si es el tiempo, y también lo tocó ahora Oscar en el asunto del inglés, porque si hoy los colegios tienen 11 años de inglés, que vean 2 horas a la semana, con 40 semanas al año, estarían viendo 80 horas al año, en 11 años serían 880 horas. ¿Y qué pasa con inglés? Pero es que el asunto es que el muchacho sale de inglés, no aprendió inglés y arranca historia, no aprendió historia y arranca biología, no aprendió… Entonces es muy difícil que uno logre tener pensamiento. Entonces eso tendría que ver más con las estructuras curriculares. La dinámica curricular de una institución debería organizarse distinto, más que el tiempo de permanencia del profesor con el estudiante es cómo pensar las dinámicas curriculares que me permitan tratar en profundidad las temáticas y no desde la superficialidad y dejar que el estudiante por fuera aprenda lo que debería aprender en el aula. Yo quiero referirme desde otra perspectiva a la pregunta realizada. ¿Sí? La distinción fundamental o una de las distinciones fundamentales entre los estudios del cambio conceptual o en el marco de la lógica del cambio conceptual residen en su primera, digamos, acepción. Los estudios de cambio conceptual y los estudios sobre ideas previas lo que hacían era, en términos análogos, tomar la foto hoy antes de la experiencia didáctica o antes de la intervención del aula, hacer la intervención de aula y luego tomar la otra foto a ver qué cambió y qué pasó. Y desde allí se miraba el cambio en las ideas previas o el cambio en las concepciones o el cambio en los modelos o el cambio en lo que uno quisiera, en el marco de lo que llamamos cambio conceptual. La exigencia de los estudios evolutivos, o sea, si me voy ya a la evolución conceptual, los estudios evolutivos son más largos, requieren lo que en metodología cualitativa de investigación llamamos recolección intensiva de información. Suelen ser estudios de caso, pues le estoy hablando desde la perspectiva investigativa. Suelen ser estudios de casos, suelen ser grupos pequeños y requieren análisis de grandes cantidades de información para mirar cómo evoluciona el concepto. O sea, volviendo a la analogía, una cosa es tener la foto de hoy y la foto o de hace 5 años y mirar en qué he cambiado yo física o conceptualmente, y otra muy distinta es tener el video completo. Entonces, en los estudios de evolución conceptual, lo que se pretende es entender en profundidad cómo está sucediendo el aprendizaje o la evolución, si se quiere, no qué cambió. O sea, esa es la gran diferencia entre los estudios que enfatizan el cambio conceptual y los que enfatizan la evolución conceptual. Los estudios centrados en cambio conceptual identifican qué cambió
Antes yo creía que tiempo era esto, ahora creo que tiempo es esta otra cosa. Antes yo creía que la gravedad era esto y ahora creo que la gravedad es otra cosa. La evolución conceptual incluye esas dos dimensiones que cambió, pero estudia cómo se dio el cambio. O sea, los estudios de evolución conceptual pretenden entender cómo se dio el cambio, no qué cambio hubo. En los estudios del cambio conceptual yo no me doy cuenta qué funcionó bien y qué no funcionó bien. En los estudios de la evolución conceptual yo entiendo cómo fue sucediendo el aprendizaje o cómo se fue dando la enseñanza y qué relación hay entre la enseñanza y el aprendizaje. Eso implica un acercamiento diferente, sin duda, pero tenemos resultados de investigación en las que hacemos estudios de evolución conceptual en un año, hasta en un semestre académico, pero recogiendo intensivamente información y con una intencionalidad más investigativa que de otra naturaleza, ¿sí? Ok, vale, pues queremos agradecer muy especialmente al doctor Eloísa Tamayo su participación, sus aportes, sus reflexiones en este congreso. Los despedimos con un fuerte aplauso, por favor.